Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. El jurado pronto comenzará a deliberar la suerte de Fabián González en el asesinato de Victoria Martins, de 10 años. Antes de los argumentos de cierre esta tarde, la madre de Victoria subió al tribunal. Michelle Martins lleva al jurado a través de lo que recuerda aquella noche de agosto del 2016. Ella habló de un ataque repentino y violento por parte de Jessica Kelly en medio de la noche y luego se dio cuenta de que su hija había muerto y confrontó a Kelly. Do you remember the exact words she said to you? She said, "By the way, your daughter's dead." And did you think about going back into the apartment? No. Martins testificó que González, acusado de ayudar a desmembrar a su hija, estuvo con ella la mayoría de la noche y ambos se despertaron cuando Kelly los empezó a atacar, golpeando a Michelle con un marco de foto. Ella dice que huyeron del apartamento y llamaron a la policía. No fue hasta más tarde esa mañana que se dieron cuenta de que Victoria estaba muerta, pero los fiscales cuestionaron ese testimonio, consiguiendo que Martins confirmara que ella no podía estar segura de lo que González estaba haciendo toda la noche, después de que la policía alegó que Victoria ya estaba muerta. There were 7 hours after 8:48 to come up with what are we going to do? What are we going to do? You heard testimony about both Michelle and the defendant using the word fishy when used to describe Jessica in their interview. They were talking to each other. What are we going to say? The plan was to get rid of Victoria. We're going to get rid of her. We're going to cut her up. We're going to get her out. We're going to get all this stuff out. But in the end, Jessica went off the rails, or off the chain, so to speak. She ruined the plan. Mientras tanto, la defensa trata de convencer al jurado de que Kelly es la única responsable de asesinar y desmembrar a Victoria. Durante las clausuras de Stephen Aarons, trató de desacreditar la prueba de ADN en el caso y le dijo al jurado que no tomaran una decisión únicamente basada en la emoción. Reason would tell you this is not a complicated case. It's actually fairly easy to solve. But emotion can overwhelm that. There is an urge to flush anyone and everyone remotely connected down the toilet. Michelle Martins estaba saliendo con González un mes antes de que Victoria fuera asesinada. Los fiscales dicen que aunque no haya matado a la niña, fue su estilo de vida lo que condujo a su asesinato, y es por eso que se le acusa de abuso infantil imprudente con resultado en la muerte. El jurado tendrá que deliberar 9 cargos en total: el cargo de abuso infantil, manipulación de pruebas y conspiración. No está claro si el jurado comenzará las deliberaciones hoy o el lunes. Otros de los trabajadores de primeros auxilios de Bernalillo, quien murió en un accidente de helicóptero a principios de este mes, fue honrado esta mañana. Los miembros de la comunidad se reunieron en el P esta mañana para el servicio de BCSO subcanizal Larry Coren. Se produjo una colección de imágenes en video que destaca la vida de Coren. El alguacil Manny González recordó la persona increíble que era Coren y su dedicación a servir a su comunidad, específicamente a través de su trabajo con la unidad aérea. También anunció que anoche Coren y el Lieutenant Fred Beers recibieron un premio internacional por su rescate en Sandia Peak Tram a principios de este año. Otros destacan cómo Coren nunca dudó en ayudar a otros. He directed his life towards helping everyone around him. I bet every one of you could tell a different story about how he helped you along the way. He's been described as the glue you never knew was there. Los servicios para el teniente Matthew King y de BCFD y el diputado de BCSO Michael Levinson serán este próximo lunes y miércoles. 30 de los animales en el Biopark recibieron su vacuna contra el COVID-19.
El Biopark ha continuado tomando medidas preventivas para proteger a sus animales contra el COVID-19 desde el 2020 y ha estado vacunando a animales específicos en función de su susceptibilidad. Aquellos que son más vulnerables al virus incluyen leopardos de las nieves, chiras y gorilas. We take their favorite treat and we start asking the animal to get closer to us, to lean their body part in where we're going to give that injection, which usually is their shoulder or maybe their hip. Las vacunas no son nada nuevo en el Biopark y son solo una parte del programa de atención preventiva del Biopark, que también incluye exámenes de sangre, rayos X, ultrasonidos y atención dental. Los maestros que todavía tienen préstamos estudiantiles para salir tienen hasta el 1 de agosto para solicitar el perdón de deudas a través del Estado. Es parte del programa de pago de préstamos para maestros. Los maestros con licencias que trabajan en campos de alta necesidad podrían obtener hasta $6,000 al año durante 2 años para ayudar a pagar préstamos federales. Más de 600 maestros aplicaron el año pasado y se aprobó un aumento del $3 millones para este año. Los experimentaron dicen que están viendo más plagas esta temporada, especialmente de hormigas. Las llamadas de hormigas aumentaron en un 15%. Están viendo más llamadas del noroeste de Albuquerque y del área del norte Hills de Río Rancho. Es típico que las hormigas salgan durante los meses de verano, pero una temporada temprana del monzón y un invierno cálido han contribuido a los insectos adicionales este año. So when it's a little drier, we're going to see more ants because there's less moisture, of course. And when it rains, we're going to see more ants because they multiply because everything needs water. Las quejas de moscas y mosquitos también han aumentado este año en Albuquerque. Las hormigas suelen desaparecer en el otoño. El campamento Alianza Sports arrancó con mucha fuerza esta semana. Con entrenadores de Colombia y exjugadores de fútbol profesional, los niños pudieron experimentar entrenamientos que no solo los ayuda físicamente, pero también en su persona. Tenemos una gran oportunidad enfrente, hay chicos con mucho talento, hay chicos que hoy requieren también un poco más de orientación externa, temas que tienen que ver con su entorno, con su parte emocional, con su parte mental. Eso es un trabajo de análisis y de diagnóstico que hemos hecho y que seguramente en la medida que los campamentos lo permitan vamos a seguir fortaleciendo todos esos aspectos. La idea principal es tratar de traer nuevos conocimientos, no solamente para que ellos tengan información que les permita estar más cerca de realizar sus sueños, sino además formarse como grandes seres humanos, como grandes personas que aporten mucho valor a la sociedad. Hacer un impacto en la comunidad es lo que David Sertain quería hacer. Con el 80% de los niños quienes participan son becados. El campamento va excelente, está excediendo todas nuestras expectativas. Tenemos casi 100 niños en este momento trabajando con los profesores. Logramos que casi el 80% de todos los niños fueran becados, o sea que eso nos da muchísima alegría. El enfoque ha sido mucho en la parte agilidad y volvemos a lo mismo, mental y emocional. El campamento termina hoy, pero Sertain ya está trabajando en tener otro campamento en el otoño o la primavera del próximo año. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para este fin de semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.